Un saludo, queridos hermanos, amigos que nos ven a través del canal. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar nosotros en el estudio del libro de Daniel capítulo 11. Pero previo vamos a adorar al Creador. Adorémosle, hermanos. Bendito, bendito sea Padre. Bendito sea Jesús, Hijo amado. Bendito el Espíritu Santo. Estimados hermanos, vamos a seguir con el estudio del libro de Daniel. En esta oportunidad, el capítulo 11, versículo 1 al 4. Vamos a estudiarlo. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice así: Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y para fortalecerlo. Y ahora te mostraré la verdad. He aquí que aún habían 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Amén. Padre de la gloria, Señor, vengo delante de tu presencia reconociendo que tú eres mi Dios. Es tu palabra la que voy a enseñar. Es tu palabra la que voy a decirle, Señor. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido. Amén. Bien, hermanos, por favor, no cierre su Biblia, porque esto es un estudio. Y este estudio, el tema va a estar relacionado con Medo Persa hasta los últimos tiempos. Recuerde que nosotros vamos a ir, o yo voy a seguir dando el estudio hasta terminar el capítulo 12. Pero es interesante que usted entienda cada capítulo, versículo, porque usted lo va a poder entender mejor. De acuerdo a esta introducción, en esta es la visión final. Dios le dio a Daniel un panorama profético del curso del imperio bajo los gobernantes tanto de Persia, griegos, ptolomeos y seleuceos. Esto era esencial y es esencial para nuestro estudio, ya que el bienestar del pueblo judío se encontraba ligado en estos reinos. Ellos controlaban el territorio judío
y dictaban procedimientos que tenían un importante efecto en los valores tanto religiosos, culturales y políticos de nuestros hermanos judíos. ¿Por qué? Porque a pesar de que no todo este programa profético de la historia, entiéndalo bien, fue dada en detalle, muchos de los eventos predichos se cumplieron sobre, con una sorprendente exactitud. Esto obviamente movió a los primeros escépticos a insistir en que los escritos de Daniel deben ser cumplidos en forma histórico-narrativa, según los eventos ocurridos, antes que como profecía válida. Esta es una conclusión lógica para aquellas personas que se niegan el elemento sobrenatural de la palabra de Dios, obviamente con el hombre. Sin embargo, aquellos que aceptan el elemento milagroso en el trato de Dios con el hombre, se reconocen de lo sobrenatural que tiene que ver simplemente con la intervención de Dios al suspender sus propias leyes, queridos hermanos, sus leyes naturales. Ellos comprenden que el Dios infinito con frecuencia ha irrumpido en el medio del infinito del hombre, ministrando a sus necesidades inmediatas y revelado eventos futuros. Entiéndalo bien, eventos futuros con tanta claridad sorprendente. La multitud de las profecías cumplidas es evidencia de este hecho. Entiéndalo bien, porque además de un estudio de la profecía bíblica, ha señalado que en los primeros 35 versículos de Daniel, del capítulo 11, alrededor de 135 declaraciones proféticas. A la totalidad de ellas ya están cumplidas. Por eso que el afán mío de poderle enseñar, de que usted conozca cómo es que va todo estos eventos históricos, teológicos. Observemos entonces a Persia y a Grecia. Veamos ahora Daniel capítulo 11, está con su Biblia abierta. Capítulo 11, versículo del 1 al 4 que acabamos de leer. La palabra de Daniel debe haber dado seguridad al rey de Persia, que su dinastía va a continuar por algún tiempo. No va a correr ningún peligro inmediato de ser reemplazado. Eso le dijo Daniel. Daniel le hizo por seguro al rey de Persia. Ahora, según la palabra profética, otros 3 reyes persas, ninguno era diferente del otro. Gobernarían antes de un cuarto rey verdaderamente notable que subiera al trono persa. Este sería rico. Es interesante estos detalles. El cuarto va a ser rico, agresivo en su trato con las naciones vecinas. En efecto, Daniel predijo que este rey generaría respaldo para su objetivo, la invasión de Grecia, estimulando a su pueblo con un clímax emocional hasta el fin. Ahora, con respecto al cuarto rey, lo identificamos como Jerjes I.
Anote estos nombres. Se encontraba en el poder sobre el reino de los medios persas. Los tres que predecieron a este destacado cuarto rey fueron Cambises, Emeredices y Darío Istapes. Es interesante estos nombres porque lo hemos estudiado. Vemos lo que la historia tiene que decirnos sobre Aljerjes I. Hemos ido en la clase anterior hablando sobre todo esto, pero es importante, ahora entra uno Aljerjes I. Vamos a observar. Los reyes que predicieron a Aljerjes I acumularan una vasta riqueza a través de sus victorias sobre Lidia, sobre Babilonia, sobre Egipto y a través del severo programa de impuestos. Jerjes I añadió a esta riqueza por su gran objetivo, que era invadir Grecia y vindicar una derrota anterior. Así que formó un poderoso ejército para este fin. Pero su infinito y su intento de invasión fue frustrado en el año 480 antes de nuestro Señor Jesucristo, en la batalla de Salmis. Anote todo esto. Y con esta derrota, el poder y la gloria de Persia comenzaron a declinar. Es interesante, porque aunque su fortaleza fue decayendo, aún permaneció 150 años aproximadamente. Ahora, uno de los resultados significativos de la campaña griega de Jerjes I fue que lograron irritar a los griegos. De este modo, cuando Alejandro Magno subió al poder, su posición consumadora era aplastar por completo el poder militar tanto de Persia y destruir toda señal de dicho imperio. Esto es el objetivo de Alejandro Magno. Ahora, vamos a observar a medida que leemos el versículo 3 y 4. Eso nos habla aquí que predijeron el surgimiento de un poderoso rey que gobernaría con gran dominio y actuaría según su voluntad. No obstante, estimado hermano, después de alcanzar su apogeo, partiría dejando su reino dividido en 4 secciones. No lo dejaría en manos de uno de sus descendientes. Ahora, la historia revela que Grecia fue unificada bajo Filipo de Macedonia, 338 antes de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sin embargo, este fue asesinado antes de establecer el reino. Su hijo Alejandro Magno asumió el control del reino y en poco tiempo confrontó y derrotó a toda la resistencia persa. Los derrotó por completo. Luego, en menos de 12 años, Alejandro construyó un imperio. Estamos hablando de Alejandro Magno. Construyó un imperio que se extendía desde Grecia en el occidente hasta la India en el oriente. Sin embargo, note usted que esto fue en el año 323 antes de Jesucristo. Cuando él estaba en la cúspide de sus conquistas, él va a morir. Y muere sin dejar a un heredero capacitado. Uno de sus generales trató en vano de administrar el imperio, pero en un periodo breve de tiempo no pudo más, y fueron cuando entraron 4 generales.
Es necesario que yo le diga estos nombres de estos generales, porque los sueños de Alejandro Magno fue diferente. Estos cuatro generales se llaman, y esto es bueno que usted lo entienda, Casandro, Lisimaco. Pero para el estudio nuestro, aunque fueron cuatro generales, voy a tomar en cuenta dos de ellos, porque ellos son parte de la historia de Israel, que es Ptolomeo y Seleuco. De estos cuatro, tan solo los últimos son que están relacionados con el equilibrio de esta profecía. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Ptolomeo tomó control de Egipto e Israel. Y Seleuco, él tomó Persia, Siria y Asia Menor. El conflicto entre estos dos reinos, tanto del norte como del sur, fue un efecto en el pueblo judío. Es lo que nos preocupa para leer los próximos versículos. Recuerde, Seleuco y Ptolomeo están en pugna. Israel estaba en el centro, uno al norte, otro al sur. Ahora bien, vamos a dar una pequeña reseña que vamos en la próxima clase a hablar sobre Antíoco el IV. Vamos hoy a dedicarme a los imperios de Ptolomeo y Seleuco. Vamos a nuestro estudio, va a ser hasta Antíoco IV. Cuando usted vea el libro de Daniel capítulo 11 del 5 al 20, después de predecir que el imperio de Alejandro caería y sería dividido en cuatro de los que dice la palabra, los cuatro vientos del cielo, el ángel habló sobre dos ramas. Y obviamente que cuando estoy hablando de estas dos ramas, estoy hablando de Ptolomeo y Seleuco. Estas son las dos ramas que habla la Biblia. La primera sería la rama seleucida, o cogió a Siria, y se encontraba al norte. Tome nota, Seleuco estaba ubicado en la parte norte. Cogió también a Israel y estaría sometido al gobierno de Seleuco y sus descendientes. Es necesario que yo le diga descendientes porque viene lo que es descendencia 1, descendencia 2, 3, 4, en fin. Esto es lo que estamos estudiando. Y la segunda rama sería para la egipcia, la cual estaría ubicada al sur de Israel y encontraba bajo el control de Ptolomeo y sus descendientes. Igual que Seleuco tenía 1, 2, 3, 4, antes de llegar a la clase que vamos a la próxima. Lo significativo realmente de este mensaje continuó hablando el ángel, relacionado solo con estos dos ramas. Esta que en el hecho de que Israel se sitúa en ambas y se encontraba en su historia durante la mayor parte del tiempo en el año 300 antes de Jesucristo. Hubo guerras, obviamente, hubieron muchas guerras interminables entre tanto de Ptolomeo, que peleaba todo el tiempo, y peleaba también con su otro enemigo, al norte y al sur, que era Seleuco. Ahora, durante la mayor parte del tiempo, hermanos, hubo pleitos, como le digo, hubo guerras interminables, pero usaban a la Tierra Santa como campo de batalla, porque el que está al sur y el que está al norte, cuando hacían sus batallas, acababan con el pueblo judío.
porque uno se encontraba al norte y otro al sur. En el medio estaba Israel. Sus líderes, a quien se le alude aquí en forma significativa, son conocidos como el reino del norte y el reino del sur. Ptolomeos, ponga bien este nombre, controlaba la tierra de Israel desde la caída del imperio de Alejandro Magno. Cuando el control pasó a manos del ejército de los Seleuceos, de Antoquio III, el Grande, con este trasfondo histórico ante nosotros, consideraremos brevemente las profecías del versículo 5 al 20. Esto es como un pequeño trasfondo para que usted pueda entender que estas dos ramas que la palabra de Dios nos habla, que de Seleuco y Seleuco, que es aquel que está ubicado en un área, y Ptolomeo en la otra área, peleaban y peleaban y destruían y controlaban la tierra de Israel. Ahora, entienda usted lo siguiente. Nosotros consideramos brevemente las profecías de estos versículos de 5 al 20, que cubren alrededor de unos 140 años. Y la forma más sorprendente en estas se cumplieron. En realidad, en gran beneficio de estos hechos es que al comparar tanto la profecía y comparar tanto la historia, vemos la profecía bellamente validada. Es sorprendente cómo lo que nos habló Daniel. Ahora veamos el versículo 5. Esto se refiere a que Ptolomeo I se llamaba Sotero, rey de Egipto. El comandante al que se hace referencia es Seleuco I. Se acuerda que ahora viene la dinastía. Seleuco I, Ptolomeo I, y va bajando al 2, al 3, al 4. Ahora, quien por un tiempo sirvió como general a Alejandro Magno en el ejército de Ptolomeo, sin embargo, más tarde Seleuco I obtuvo algunas victorias importantes y se estableció como rey de Siria. Se hizo más poderoso aún después de derrotar a Media y estableció firmemente la dinastía seleucida. Vaya usted notando entre estos dos que habla el ángel de dos ramas. Ahora cuando vemos el versículo 6, se refiere a Ptolomeo II, rey de Egipto, y Antoquio II, el divino. Vaya usted notando cómo viene la guerra y cómo va muriendo y van siendo reemplazados. Ahora está Antoquio II, el divino, rey del imperio sirio o seleucida. Debido al poder del rey de Egipto, Antíoco se divorció. Y ve acá una malicia que usted tiene que entender. Antíoco se divorció de su esposa llamada Loadice, debido al poder del rey de Egipto. Antíoco se divorció de su esposa Loadice y se casó con Berenice. Es interesante estos convenios de pacto entre reyes. Hija del rey de Egipto, conserva con esta la exactitud en que se cumplió la profecía en esta escritura. Estos dos reyes hicieron una alianza. Se fue sellada con el matrimonio de Antoquio y Berenice. Recuerde que Antoquio se divorció, él se divorcia para casarse con esta mujer, Berenice. Sin embargo, tan pronto como Ptolomeo muere 2 años más tarde, Antoquio se va a divorciar para volver, se va a divorciar de Berenice
para volverse a casar con Loadice. Mire usted lo que va a pasar. Ahora, presa del temor, Loadice envenena a Berenice. Y después a Antoquio II, su marido. Entonces ella puso a su hijo Seleuco Calínico en el trono. La descendencia va todavía en el trono. Si nosotros vemos los versículos 7 al 9, nos hace referencia a Ptolomeo III Eberges, quien atacó al rey del norte, Seleuco Calínico, para vengar el asesinato de su hermana, Berenice. Él no solo vengó la muerte de su hermana, sino que también llevó consigo un sustancioso botín, tal como lo había predicho la Escritura. Pudo haber conquistado Siria en aquel tiempo, pero no lo hizo porque prefirió seguir trabajando y poniendo su atención en problemas internos de su reino. Más adelante, obviamente, Seleuco invadió Egipto, pero sufrió una severa derrota y volvió a casa con una parte muy pequeña de su ejército. Cuando usted ve el versículo 10 al 12, vuelven la atención a los hijos de Seleuco, Calínico y Seleuco III, que es Serauno, y Antoquio III domina la escena del lugar por la supremacía de la región y extienden exitosamente su poder. Hay una lucha entre estos dos ramas que habló el ángel. Hay una lucha. Entonces, hermanos, hubo un desafío. Ptolomeo IV, Filopatar, rey de Egipto al principio de Antoquio III, fue derrotado con una gran pérdida de hombres, también de equipamientos, de acuerdo al versículo 11 y 12. Durante 12 años hubo un periodo de paz entre el rey del sur y el rey del norte. Durante este tiempo, Antoquio llevó su reino a una mayor gloria, extendiendo su control sobre Persia, sobre Bactriana y sobre la India. Es interesante que usted entienda la historia, porque fue escrito para que nosotros veamos los procesos que ha ido llegando hasta Jesucristo, porque vamos a entrar a estudiar las profecías ya más profundas. El versículo 13 indica las precauciones que él debería tomar para asegurarse que esta vez no fracasar en su intento por derrotar al rey del sur, con la ayuda de Filipo, rey de Macedonia, y algunos judíos renegados. Capítulo 14, versículo 14. Antoquio III derrotó totalmente a las fuerzas tanto de Ptolomeo y Epifanes. El 15, versículo 15. Como resultado de esta victoria, Israel finalizó en forma permanente y Antoquio III tuvo firme control de la tierra gloriosa. Versículo 16. Sin embargo, Antoquio también intentó derrotar a Ptolomeo. Continúan ellos, a Ptolomeo V. Así que comenzó a hacer planes para invadir Egipto. Más bien, él decidió alejarse con sus oponentes y asegurar el convenio dado a su hija, Cleopatra, en matrimonio con Ptolomeo. Recuerde esto en cuenta cuando le hablo de Cleopatra. Es la misma Cleopatra de la historia romana. Él esperaba que después del matrimonio que su hija tuvo, actuara a favor del padre.
pero no traicionó a su esposo. De tal como lo indica la Escritura, sus planes no tuvieron éxito. Versículo 17. Ahora, si usted observa el 18 y 19, predican el fin de este ambicioso rey, tal como sugieren los versículos de Antoquio III. Volvió su atención a un mayor número de conquistas y al llegar el año de 1996, antes de nuestro Señor Jesucristo, él ya había conquistado la mayor parte de Asia Menor. Su imperio se extendió desde la parte oeste de Asia Menor hasta la India. Pero su ambición por obtener más territorio aún no estaba satisfecho. De esta manera, en el año 192 antes de nuestro Señor Jesucristo, él se dirigió hacia el oeste e invadió Grecia. Pretendió añadir aquel reino a su dominio. Sin embargo, después de una serie de encuentros con el comandante romano Escipión, Antoquio fue derrotado totalmente, tal como lo había dicho Daniel en el versículo 18. Como resultado, no solo perdió sus derechos a Grecia, sino también a Asia Menor. Además, se le eligió que pagara enormes sumas de dinero a Roma y enviara 20 rehenes, incluyendo a su hijo Antoquio IV, para garantizar la paz. Sin embargo, en el intento de reunir el botín para Roma, el rey comenzó a saquear. Oigan bien, el rey comenzó a saquear templos. Mientras procedía de este modo, fue asesinado, cumpliendo la profecía que había hecho Daniel, que afirmaba que tropezaría y caería y no sería hallado. Las profecías de Daniel se van cumpliendo. Versículo 19. Además, el hijo de Antoquio III y Seleuco IV, Filopator, cayó de la misma trampa en la que había caído su padre. Con el propósito de reunir enormes sumas de dinero requeridas por el reino de Roma, envió a sus recaudadores de impuestos a solicitar los ingresos donde fuera posible. Heliodoro, su agente, intentó robar en el templo de Jerusalén, pero aparentemente fue reprimido en forma milagrosa. A poco tiempo, Heliodoro envenenó a su señor, confirmando una vez más la profecía de Daniel que decía que en pocos días será quebrantado, aunque no irá ni en batalla. Versículo 20. Esto es interesante, conocer la historia y la profecía de los que nos está hablando Daniel. Es importante que cuando yo le diga de tal versículo, léalo 1, 2, 3 veces, entiéndalo, ponga esta clase para que usted pueda entender. Será hasta la próxima clase, hermanos, en que podemos seguir continuando y enseñando la palabra de nuestro Dios. Bendiciones.